El tecnólogo médico y el paciente tienen su primer contacto en este lugar. Al momento de ser llamado al box, se le hace una pequeña entrevista para formular la anamnesis del paciente y se revisa la orden médica para confirmar que el examen que está pidiendo el doctor sea el correcto. Cuando nuestro paciente está listo, procedemos a encender una luz roja que está en la puerta de nuestro box. Esta luz significa que estamos tomando un examen con radiación. Así evitamos la interrupción externa y evitamos una radiación accidental a una persona que no es la que vamos a realizar el examen en esta ocasión. Ya cuando estamos en el box y conocemos la anamnesis de nuestro paciente, procedemos a pedirle que despeje la zona donde va a ser tomada la imagen. Para esto, le pedimos al paciente que pase al vestidor, se saque toda la ropa que pueda contener algo metálico y pueda producir alguna interferencia, le explicamos el procedimiento que va a recibir y comenzamos con el posicionamiento para la toma del examen de este paciente. En este examen se ocupa un chasis de 24 por 30 longitudinal dividido. En la estación de trabajo es la mesa Simbuki. La protección es tiroideo gonadal. Distancia foco pelicular. Son 100 centímetros y sí, en este examen se debe ocupar un marcador anatómico. El radio central entra perpendicular dirigido al cuneiforme interno a nivel de la base del tercer metatarsiano. El posicionamiento del paciente. Al flexionar la rodilla del miembro afectado aproximadamente 45 grados, dorsiflexionar cuidadosamente el pie si es posible con el fin de ayudar en el posicionamiento para una lateral verdadera del pie y del tobillo. Colocar un apoyo por debajo de la pierna y de la rodilla en caso que sea necesario, de modo que la superficie plantar sea perpendicular. No rotar el pie con exceso. Criterios de evaluación. Se debe demostrar la totalidad del pie y un mínimo de 25 centímetros de la parte distal de la tibia y el peroné. Los metatarsianos están casi superpuestos con solo la tuberosidad del quinto metatarsiano vista de perfil. Se logra una posición lateral verdadera cuando la articulación tibio-astragalina está abierta y la parte distal del peroné superpuesta a la tibia posterior y las partes distales del metatarsiano superpuestos. En este examen se ocupa un chasis de 24 por 30 longitudinal. La estación de trabajo es en estativo y en bipedestación. La protección es tiroideo y gonadal. Distancia foco pelicular. Son 100 centímetros y se ocupa un marcador anatómico. Dirigir el radio central horizontalmente al nivel de la base del tercer metatarsiano. Posicionamiento. El paciente en bipedestación con el peso distribuido de modo uniforme. Se emplea una caja de madera especialmente diseñada con una abertura para el chasis. Sujetar el chasis vertical entre los pies con el eje longitudinal del pie. Los criterios de evaluación. Se debe mostrar la totalidad del pie y un mínimo de 2 centímetros de la parte distal de la tibia y del peroné. La parte distal de la tibia debe ser vista superpuesta sobre la mitad posterior de la tibia y las superficies plantares de las cabezas de los metatarsianos deben aparecer directamente superpuestas si no hay rotación. La colimación de 4 lados debe incluir todas las partes blandas circundantes desde las falanges hasta el calcáneo y desde el dorso hasta la superficie plantar del pie. También hay veces que los traumatólogos piden una imagen modo pedal . El formato es un chasis de 18 por 24. La estación de trabajo es la mesa Simbuki,
pantalla fine. Al paciente se le debe poner protección gonadal y tiroideo. La distancia son 100 centímetros. Se debe usar una marca anatómica. El rayo central, si se va a hacer con soporte, es perpendicular al escafoides. 15 grados hacia el codo. El eje central es el escafoides. El posicionamiento: al paciente se le debe poner la mano y el antebrazo en el plano horizontal sobre el chasis, en prono con desviación hacia cubital. En los criterios de evaluación se debe mostrar la región distal del radio, cúbito, hueso del carpo y metacarpianos proximales. El escafoide se debe mostrar claramente sin acortamientos, con los interpacios carpianos adyacentes abiertos. Debe también tener una ausencia de rotación de la muñeca puesta de manifiesto por el aspecto de radio y cúbito distal, con superposición mínima de la articulación radio-cubital distal. El formato de este examen es un chasis de 18 por 24 transversal. Se usa la mesa Simbuki, pantalla fine. Al paciente se le ocupa una protección gonadal. La distancia son 100 centímetros. Se debe usar una marca anatómica. Se le pide al paciente realizar una apnea respiratoria. Rayo central perpendicular entrando por el borde externo del acromion. El posicionamiento: el paciente sentado lateralmente respecto a la mesa con el brazo en abducción de 45 grados. El antebrazo apoyado sobre la mesa con flexión de 90 y pronación. Los criterios de evaluación es que el troquín esté en perfil, tercio lateral de clavícula proyectado con la cabeza humeral, apófisis coracoide encima de la clavícula, rebordes glenoideo anterior y posterior visibles. Se le ve la espina de la escápula de perfil por debajo de la articulación escapulohumeral. El brozo afectado en abducción aproximadamente 90 grados.